En la espermatogénesis se pueden diferenciar tres etapas, una de multiplicación, otra de división reduccional y la tercera de diferenciación. La multiplicación es la que explica por qué un varón puede tener durante toda su vida y durante toda su etapa reproductiva millones y millones de espermatozoides, justamente por las mitosis que se realizan. La división reduccional, que consiste en la meiosis, es decir, transformar estas células diploides en haploides, y la diferenciación, que es llamada la espermiogénesis. En esta diapositiva tenemos hacia la izquierda un corte, ¿sí? Un estudio histológico de lo que serían los túbulos seminíferos. Y si se hace un corte tipo porción de pizza, hacia la derecha nos queda otra imagen que representa lo que sería la barrera hematotesticular. Aquí se ven claramente delimitado en color amarillo dos células de Sertoli que delimitan dos espacios, un compartimento basal y un compartimento abluminal. Este es un esquema de la barrera hematotesticular en donde el número 1 está señalando la lámina basal, el 2 las espermatogonias, el número 3 el espermatocito primario, el 4 el espermatocito secundario, el 5 son las espermátidas, el número 6 las células de Leydig, el número 7 las células de Sertoli, que ellas son las que conforman, gracias a una unión especial, la barrera hematotesticular, y finalmente el 8 la unión estrecha, que es el tipo de unión del que estamos hablando. Las células de la línea germinal, es decir, los precursores de los espermatozoides, para poder llegar a la luz del túbulo seminífero van a tener que atravesar eh, toda una distancia desde la lámina basal hasta la luz de ese túbulo seminífero. Y para poder hacerlo, bueno, tienen que atravesar justamente las células de Sertoli que se encuentran vinculadas con estas células germinales a través de diferentes tipos de uniones. Las células de Sertoli son las únicas células somáticas en contacto directo con las células germinales en diferenciación. Entre ellas hay uniones oclusivas, que forman la barrera hematotesticular, favorece la translocación de células germinales, que confiriéndole una polaridad al epitelio, libera las células sexuales masculinas cuando llegan a la luz del túbulo, lo que se conoce como espermiación, y nutre a las células germinales a través de uniones gap con las células de la línea germinal, con todas las células precursoras de espermatozoides. En este esquema se representa de una manera resumida la espermatogénesis y explica por qué justamente un varón puede producir todos los días, o cada 2 o 4 días, dependiendo del tiempo de abstinencia sexual, millones y millones de espermatozoides. Entonces, hay una fase espermatogónica y una fase espermatocítica en esta espermatogénesis.
Entonces las espermatogonias tipo A oscuras se van a ir diferenciando a espermatogonias tipo A claras. Acá hay una intensa actividad mitótica. Estas espermatogonias tipo A claras se diferencian a espermatogonias tipo B. En todo momento son diploides. Estas espermatogonias tipo B se van a diferenciar a espermatocitos primarios. Siguen siendo 2N, es decir, diploides. Y estos espermatocitos primarios van a sufrir la primera división meiótica transformándose en espermatocitos secundarios. Ahora sí son N, son haploides. Estos espermatocitos van a sufrir la segunda división meiótica para transformarse en espermátides. Y acá estamos hablando, por supuesto, ya de células haploides. Esta espermatogénesis, esta formación de espermatozoides, se da en forma de un sinsitio, es decir, las células, en la medida que se está llevando a cabo esta espermatogénesis, se encuentran unidas por puentes citoplasmáticos. Recuerden que el espermatozoide es el que determina el sexo del futuro embrión. Entonces, si estas divisiones, estas separaciones citoplasmáticas fuesen totales, algún espermatozoide quedaría con deficiencia de genes. Por eso es que existen comunicaciones entre las células precursoras de espermatozoides. Existen esos puentes citoplasmáticos. Entonces estas células que se han formado, las espermátides, son células redondas. No pueden desplazarse, no pueden desplazarse en el medio líquido. Tienen que adquirir esa forma típica hidrodinámica del espermatozoide. Esto es lo que se llama espermiogénesis, pero no es solamente algo morfológico que se puede evaluar de forma externa en la célula, sino que ocurren muchos cambios en el interior de esa célula. Por ejemplo, vesículas provenientes del Golgi se van a ir agrupando para formar lo que sería el esbozo del acrosoma. Simultáneamente, los centriolos van a viajar hacia el polo contrario. A partir del centriolo distal se va a empezar a formar el flagelo. Esta célula va a ir perdiendo parte del citoplasma. Lo que ustedes ven ahí se conocen como gotas citoplasmáticas, que eso se va a ir perdiendo justamente porque esa estructura impiden el nado, el desplazamiento normal de los espermatozoides. Ese flagelo va a seguir creciendo y las mitocondrias también van a migrar y se van a ubicar alrededor de ese flagelo de la primera porción que se conoce como pieza media, constituyendo la vaina mitocondrial. Algo típico y característico de la gameta masculina es que ya no tienen histonas, estas proteínas que favorecen el superenrollamiento del ADN, sino que tienen protaminas. Entonces, y esto favorece un mayor grado todavía de empaquetamiento del ADN. Entonces, estas células van a tener que reemplazar las histonas por las protaminas. Bueno, en el epidídimo se puede reconocer claramente una cabeza, un cuerpo, ¿sí? Y una cola. Entonces, el epidídimo presenta un único tubo de 5 a 8 metros que comunica el conducto deferente con el conducto deferente.
En este órgano, en el epidídimo, es donde se producen modificaciones bioquímicas de los espermatozoides. Es aquí donde adquieren competencia para capacitarse más tarde, lo que a su vez le va a permitir fecundar al ovocito. Si hacemos un corte transversal de estos túbulos, de este único túbulo que es el que conforma el epidídimo, podemos encontrar en la luz del epidídimo los espermatozoides y en el epitelio, ¿sí?, se pueden observar claramente estereocilias. Este músculo lo que hace es mantenerlo a los testículos ni muy cerca ni muy lejos del cuerpo. Recuerden que la temperatura fisiológica, los 36 grados y medio, los 37 grados, impide la espermatogénesis. Entonces, este músculo lo que hace es mantener esos testículos a 2 grados menos de la temperatura corporal. En este corte transversal, ¿sí?, de los túbulos seminíferos, podemos ver en la luz la presencia de espermatozoides. Y esta liberación de los espermatozoides de este epitelio germinal es lo que se llama espermiación. Bueno, un espermatozoide de mamífero, en este caso un espermatozoide humano, va a presentar esta morfología: una cabeza, una pieza media y un flagelo. Y en esa cabeza se puede distinguir claramente el acrosoma, un núcleo. Recuerden que va a tener ese ADN muy compactado gracias a la presencia de las protaminas, el cuello que va a unir esta cabeza con la pieza media. En la pieza media encontramos una gran cantidad de mitocondrias, que es lo que le va a permitir generar el ATP, y finalmente el flagelo, ¿sí? Si nosotros hacemos un corte transversal de ese flagelo, podemos encontrar una distribución normal, como muestra la imagen de la izquierda, de los microtúbulos. Pero existen pacientes, existen varones que tienen espermatozoides sin movimiento. Entonces, cuando se le hace una microscopía electrónica y se estudia ese patrón de los microtúbulos, podemos llegar a encontrar esta imagen de la derecha: una distribución anormal de esos microtúbulos que impide el movimiento de los espermatozoides. Además del movimiento, por supuesto, de los espermatozoides, que es algo importantísimo, la morfología espermática es algo clave. Es muy importante que un varón tenga una buena cantidad de espermatozoides con un buen movimiento y además con una morfología normal. ¿Qué significa la morfología normal? Que tenga una cabeza bien definida, una pieza media y una cola. Cuando hacemos una tinción, que es un Papa Nicolau de estos espermatozoides, podemos empezar a encontrar algunas alteraciones, como por ejemplo la gota citoplasmática, que no debería estar presente. O con respecto a la cabeza, se puede también encontrar vacuolas, espermatozoides vacuolados que no son normales. Cabezas duplicadas o espermatozoides bicéfalos, que por supuesto no es algo normal. La presencia de defectos en la cola, ¿sí? El espermatozoide no debería tener una cola enrollada, como muestran estos dibujos o estas fotografías tomadas al microscopio óptico. Y si tenemos la suerte de contar con un microscopio electrónico, bueno, ya podemos estudiar a estos espermatozoides con un poco más de detalle y empezamos a ver muchos defectos que se nos pasa con el microscopio óptico común. ¿Cómo se lleva a cabo la regulación hormonal de la espermatogénesis?
El hipotálamo libera los factores liberadores de gonadotrofina. A su vez, la hipófisis va a liberar estas dos hormonas, la FSH y la LH. La FSH va a tener injerencia sobre las células de Sertoli, que a su vez va a favorecer la espermatogénesis. Ya habíamos estudiado de qué manera. Y la LH va a actuar a nivel de las células de Leydig, que va a favorecer la liberación de la testosterona. Además, la hormona del crecimiento tiene un efecto directo sobre las células de Sertoli, que son sumamente necesarias para que se lleve a cabo la espermatogénesis de una manera correcta. Las células de Sertoli van a producir inhibina, otra hormona que va a inhibir la liberación de la gonadotrofina, y las células de Leydig obviamente van a producir testosterona, que va a tener un feedback negativo a nivel de la hipófisis como del hipotálamo. Entonces habíamos mencionado que los espermatozoides son los responsables de determinar el sexo del futuro embrión. Entonces, si ese espermatozoide cuenta con el espermatozoide Y, se va a formar un cigoto XY. Esto va a dar lugar, y gracias a la presencia de una región homóloga diferencial, que es el gen para la determinación del sexo presente en el cromosoma Y, que se forme el esbozo de los testículos, en donde se van a encontrar las células de Sertoli, que por un lado van a generar el factor inhibidor mulleriano, inhibiendo los genitales femeninos, es decir, van a inhibir la formación de los genitales femeninos. Por otra parte, las células de Leydig van a sintetizar la testosterona, que va a favorecer la formación de conductos deferentes, epidídimos, conductos deferentes, vesículas seminales y conducto eyaculador. Y por otro lado, la dihidrotestosterona, que es mucho más fuerte que la testosterona, va a favorecer la formación del pene, del escroto, la próstata y de la uretra. Esta testosterona va a tener su efecto a nivel de las células u órganos blancos, y además se va a inactivar en células sin receptores específicos. ¿Qué pasa? En algunos varones que están excedidos de peso tienen un porcentaje elevado de grasa, de tejido graso, y estas células presentan una enzima que es la aromatasa. Entonces la testosterona, por acción de la aromatasa, puede llegar a transformarse en estrógeno, lo que le produce a un varón lo que se llama ginecomastia. Además, existen algunos medicamentos, ¿sí? En un shampoo, por ejemplo, se le usa al finasteride, que lo que hace es inhibir esta enzima, la 5-alfa reductasa, que es la responsable de transformar la testosterona a dihidrotestosterona. Entonces, muchas veces se lo usa para la caída del cabello, pero obviamente tiene un efecto secundario, que es la disminución de los espermatozoides. Habíamos mencionado entonces que la testosterona puede actuar sobre órganos blancos o células, y favoreciendo, bueno, en este caso, la presencia del vello facial, aumento de la musculatura, el ancho de los hombros, aumento de la estatura, crecimiento de testículos y de pene, el vello púbico y en axila, cambio de voz y la presencia de una piel grasa y acné. Esto es parte de la fisiología y lo van a estudiar con más detalle justamente en fisiología, pero la FSH lo que hace es actuar directamente sobre el epitelio germinativo, favoreciendo la espermatogénesis y el aumento de túbulos seminíferos. La LH va a actuar directamente sobre las células de Leydig, aumentando el tamaño testicular, y esta testosterona producida en las células de Leydig favorece el crecimiento de genitales externos, desarrollo de vello púbico, facial y axilar, acné, desarrollo muscular y laringio, y estimula el crecimiento óseo y cierre epifisiario. Los varones, después de los 40 años, empezamos a perder un 1% de esa testosterona año tras año. Entonces, la disminución de la testosterona también hace que el recuento espermático, la cantidad de espermatozoides disminuya. Existen ciertos anabólicos también, una testosterona exógena,
que lo que hace directamente es actuar sobre ese epitelio, impidiendo la formación de los espermatozoides y por ende disminuye notablemente el recuento espermático. ¿Cómo es la espermatogénesis en anfibios? Bueno, hablando sobre la anatomía es muy diferente a la que veníamos viendo hasta ahora. Los testículos están en íntima relación con los riñones y una vez que para poder liberar los espermatozoides, estos animalitos lo hacen junto con la orina. Y acá participan, bueno, los conductos espermáticos que están directamente favorecen la relación entre los testículos y los riñones. Al disecar en el laboratorio estos animales, podemos extirpar los testículos, que también son órganos pares y que se encuentran en una posición totalmente diferente a lo que veníamos viendo en los mamíferos. Y al dislacerar, al romper estos órganos con bisturíes, podemos encontrar la presencia de nidos, que es donde se van formando dichos espermatozoides. Lo del esquema es un espermatozoide de anfibio que es muy diferente al espermatozoide de mamífero. Bueno, este es el espermatozoide de anfibio, bastante distinto al de mamífero. Se puede reconocer claramente una cabeza, en donde se observa el acrosoma, y un perforatorium, que es una estructura necesaria para que el espermatozoide pueda fecundar al ovocito. Por debajo de esa cabeza se encuentra la pieza media y finalmente la cola, que presenta un flagelo y una membrana ondulante, lo que le da un tipo de movimiento muy característico a estos espermatozoides. Quizás el día de mañana ustedes trabajen en biología de la reproducción y les toque, bueno, manipular este tipo de muestras, en donde pueden encontrar espermatozoides humanos o espermatozoides de rata, de otro roedor, de la chinchilla, o bien espermatozoides de toro. Fíjense la diferencia en la morfología. Quizás el día de mañana ustedes trabajen en biología de la reproducción y les toque, bueno, manipular este tipo de muestras, en donde pueden encontrar espermatozoides humanos o espermatozoides de rata, de otro roedor, de la chinchilla, o bien espermatozoides de toro. Fíjense la diferencia en la morfología. Bueno, muchas veces cuando se habla de infertilidad uno automáticamente piensa en las mujeres, pero los varones también tenemos muchas veces alterada esa espermatogénesis. Una de las causas muy comunes es la criptorquidia, en donde los espermatozoides no bajan a esa bolsa escrotal y por ende no están a una menor temperatura y no se lleva a cabo correctamente esa espermatogénesis. O bien la presencia de varicoceles, venas en el cordón espermático, que no impide que fluya correctamente la sangre, aumenta la temperatura en ese testículo, disminuye las concentraciones de oxígeno y eso hace que no se generen los espermatozoides de una manera correcta. ¿Qué encontramos cuando comparamos la espermatogénesis con la ovogénesis? Bueno, en el caso la división citoplasmática es equivalente para la espermatogénesis, mientras que en la ovogénesis hay una división citoplasmática desigual. En la espermatogénesis se generan 4 células funcionales, mientras que en la ovogénesis solamente una sola. Con respecto a la producción de la espermatogénesis, bueno, una producción continua, y en el caso de la ovogénesis es una generación mensual. La espermatogénesis, bueno, hay diferencia en la dotación de los cromosomas sexuales, porque habíamos dicho que son los que determinan el sexo del embrión. En cambio, en el caso de la ovogénesis siempre recibe el cromosoma sexual X. Las células sexuales son generadas por millones en el caso de la espermatogénesis, y en el caso de la ovogénesis es una sola célula
que se forma en el mes. El semen es una suspensión de células espermáticas en un plasma seminal que provienen del epirídimo, de los testículos, de las vesículas seminales, la próstata y las glándulas bulbouretrales. Y en tal sentido, las vesículas seminales secretan aproximadamente 1 mililitro de líquido alcalino, la próstata secreta un líquido ácido, el ácido cítrico, y las glándulas bulbouretrales un líquido translúcido y viscoso. Un varón sano desde el punto de vista de la fertilidad tiene un volumen de eyaculado igual o mayor a 1,5 mililitros y en ese volumen debería haber aproximadamente 15 millones de espermatozoides por mililitro. En el tracto reproductor masculino se secretan factores decapacitantes y estos factores evitan que los espermatozoides adquieran capacidad fecundante de manera prematura. Fisiológicamente es lo ideal porque evitan que los espermatozoides empiecen a activarse, empiecen a moverse y de esa manera gasten el ATP que va a ser tan necesario más adelante para que pueda encontrarse con el ovocito.